al doctor Marcos Rogel García, que nos dará la plática Desmitificando la lepra. El doctor Marcos es médico dermatólogo egresado del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, México. Médico adscrito en el servicio de consulta externa en el Hospital General del Iste, Aguascalientes. Médico adscrito al servicio de consulta externa en el Hospital General Centenario Miguel Hidalgo, Aguascalientes. Y de igual manera, forma parte del apoyo voluntario al programa de lucha para la prevención, control, diagnóstico oportuno y eliminación de la lepra del ICEA de Aguascalientes. Sin más que decir por el momento, le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Agradezco la invitación para impartir este tema. Y como en pantalla, ¿sí vemos bien la pantalla? Sí, doctor. Ok. Como vemos en la pantalla, pues tenemos dos motivos muy importantes para poder impartir este tema de gran importancia, que se ha denominado Desmitificando a la lepra. El primer motivo es difundir el conocimiento de la lepra en la población estudiantil, ya que es importante que desde su formación ellos conozcan, no a través de mitos o leyendas, sobre esta importante enfermedad. Y el segundo motivo, en realidad, es que el domingo de enero de cada año se festeja el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra. Y toca este 31 de enero del 2021 tener este festejo. Y bueno, como prefestejo, también dedicamos esta ponencia a los trabajadores de la salud que se dedican a ver esta enfermedad. Dentro de los objetivos que nos planteamos es hacer conciencia en el estudiante de medicina, ya que en su formación como médico y en su segunda fase, cuando toque estar en servicio social, es posible que se encuentre con algún paciente con lepra y él tenga una herramienta más para poder hacer un diagnóstico y tener participación activa en este programa. También es importante que como segundo objetivo el médico pues tenga en esas herramientas, aprenda a conocer las manifestaciones clínicas y cómo realizar el diagnóstico y el tratamiento oportuno, mismo que nos va a permitir evitar las complicaciones, discapacidad importante que puede generar esta enfermedad. Hablando un poco de la historia y evidenciando el concepto que se tiene en la antigüedad, ya los hebreos y los griegos denominaban a ciertas enfermedades que se presentaban en la piel, los griegos como lepra y los hebreos como zarat. No se referían a una lepra en sí, se referían a ciertas afecciones o enfermedades cutáneas que eran aparatosas y que en cierta medida, de acuerdo al pensamiento predominante de esa época, consideraban pues que los pacientes, los griegos tenían un concepto propio para poder enunciar la lepra y los árabes le denominaban yusam. Esta enfermedad es en realidad, como a veces se dice, pues muy legendaria y se ha visto que hay evidencias en algunos códices de esta enfermedad desde hace 4.000 a 2.000 años antes de Cristo. Sabemos también, y ya hay evidencia científica de la enfermedad en algunos huesos encontrados en la India, en donde han estudiado y han aislado el genoma del Mycobacterium leprae y lo han comparado con el actual y esta bacteria ha logrado persistir con la misma cepa hasta en la... Y es el padre de la medicina, Hipócrates, el que inicia pues a diferenciar la lepra en sus tiempos, tratando de hacer observaciones clínicas siempre muy en contra de lo que sus contemporáneos referían
en relación a que la lepra era ocasionada por un castigo divino. Él consideraba ya que tenía no simplemente la lepra, sino las enfermedades deberían tener o debían tener una causa física, ¿verdad? Y a través de un raciocinio clínico poder llegar a hacer algún diagnóstico. También existían relatos bíblicos en donde Jesús limpiaba a pacientes con lepra, le quitaba los impuros y los hacía presentar a los sacerdotes para que estos identificaran o vieran el paciente estaba sano. ¿Qué escenario vivíamos en ese entonces? Pues lógicamente, escenario que nos favorecía que la lepra prevaleciera. Si sabemos que antes, en esa época en donde más le pegó a la sociedad la lepra, que fue la época medieval, existía un ambiente insalubre, con hábitos higiénicos inadecuados, desconocimiento total del origen de las enfermedades, no existía un tratamiento más que aquellos empíricos que consideraban que pudieran ayudar al paciente. Y bueno, el esquema psicológico restrictivo que tenía en ese entonces la sociedad, de que el que se salía de las normas lo consideraban loco, hereje, brujo, en fin. Entonces, tras ese escenario, claro que la lepra evolucionaba de forma natural y lógicamente los pacientes que presentaban lepra lepromatosa dentro de su historia natural llegarían a tener discapacidades importantes. En esa época les mencionaba que en la época medieval fue cuando se incrementó el gran número de casos, las leproserías. En ese tiempo, lógicamente, un gran estigma social que se vino sobre los enfermos que padecían, los hacían separar a la familia, era un causante de divorcio, perdían todos sus derechos, los bienes del enfermo pasaban a ser parte ya del gobierno y consideraban, pues, eclesiásticamente los consideraban como muertos en vida. Para poder caminar en algunas calles aisladas tenían que tocar una campana o hacer castañar unos maderos para poder avisar su paso. Como les mencionaba, ante la evolución natural, ante la falta del diagnóstico, la enfermedad seguía su camino, los pacientes seguían basilíferos y esto ocasionaba que hubiera mucho más casos. Entonces, estas condiciones insalubres, lógicamente vamos a encontrar en esa época, pues, pacientes con mucha discapacidad importante. ¿Cómo llega la lepra a México? Existen algunas rutas y esto ocasionó, pues, que se hiciera la diseminación en todo nuestro país. La primera ruta se identifica a la llegada de los españoles, ¿verdad?, a través del puerto de Veracruz en 1492, en donde esta ruta llega hasta la Ciudad de México y a través de las migraciones españolas llega también la lepra consigo. Existe una segunda ruta, esta segunda ruta viene del occidente a través de las rutas marítimas de las Filipinas y que lógicamente afecta los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora. La tercera ruta, que está hacia la península del Yucatán, nos indica, pues, que los enfermos provinieron de Cuba y de los países europeos. Entonces, sin embargo, la conexión entre la península de Yucatán y el resto de la República favoreció a que no se expandiera este foco. Entonces, y el cuarto foco del noreste, que fue un foco alimentado, pues, centro, y que afectaba al sur de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas.
Dentro de los avances enormes que se dio y que en realidad tuvieron un gran impacto en la enfermedad de la lepra, fue en que en 1873 el doctor Armauer Hansen descubrió el Mycobacterium leprae, y esto da ya un origen a la enfermedad. Y en 1923, Mitsuda realiza la leprominoreacción, que nos sirvió mucho tiempo para poder identificar a los pacientes cuando inmunológicamente estaban competentes o cuando no tenían la capacidad inmunológica del paciente para poder enfrentar la lepra, y lógicamente desarrollaría la forma infectante de la enfermedad, como veremos más adelante. En 1941, y de gran trascendencia, se descubre el efecto de la sulfona como monoterapia con lepra. Y esto provoca un gran cambio porque los pacientes empiezan a ser curados. Sin embargo, la monoterapia contrae consigo la resistencia a las sulfas y empieza a haber casos resistentes a las sulfas, por lo que la OMS aprueba la poliquimioterapia adhiriendo a las sulfas la clofazimina y la rifampicina. De igual manera, siempre ha existido un programa, ¿verdad?, adherido a la Secretaría de Salud, que se dedica a la lucha contra la lepra. Y este programa forma parte de los programas prioritarios de salud, y dentro de sus metas internacionales está la de eliminar la lepra como problema de salud pública. Asimismo, ya entre el 2016, después de haber cumplido la meta anterior, que es tener menos de un paciente por 10,000 habitantes, la OMS también establece otra estrategia actual, que es acelerar la acción hacia un mundo sin lepra. Entrando de lleno a lo que es el tema, podemos definir a la lepra como una enfermedad infecciosa, es crónica, está causada por el Mycobacterium leprae, y actualmente sabemos también que hay un segundo participante, que es el Mycobacterium lepromatosis. La enfermedad afecta la piel, los nervios periféricos, los ojos, los huesos, es de transmisión directa, se requiere de convivencia prolongada y requiere de tratamiento con poliquimioterapia, y ya sabemos que el diagnóstico tardío siempre va a traer consigo enfermedades deformantes y discapacitantes para el paciente. En su etiología, mencionamos pues ya que el doctor Armauer descubrió el bacilo del Mycobacterium leprae en 1874, y que este bacilo es ácido alcohol resistente, es ahora sí un bacilo intracelular obligado, de reproducción binaria y una reproducción cada 12 a 14 días. Sin embargo, en 2008 el doctor Hahn de la Universidad de Texas también logró aislar otro agente, el Mycobacterium lepromatosis, en un paciente con lepra lepromatosa difusa. En ese entonces, el doctor consideró que la lepra lepromatosa difusa, que es la forma impura de la lepra, el agente causal era el Mycobacterium lepromatosis. Sin embargo, un estudio realizado en el 2012, estudio realizado a biopsias de pacientes con lepra de los diferentes estados de la República, se logró evidenciar la participación del Mycobacterium lepromatosis en muchas de las biopsias encontradas, logrando pues a través de este estudio demostrar que el Mycobacterium lepromatosis es más prevalente que el Mycobacterium leprae. El mecanismo de transmisión es a través de las secreciones de las vías respiratorias, es transmisión directa,
a través de las úlceras de la piel, claro, de los pacientes que son bacilíferos. El periodo de incubación es largo, 3 a 5 años, hasta 20 años. Se requiere de una convivencia cercana, constante y prolongada para poder adquirir la enfermedad. Algo muy importante que es mencionar que el 95% de la población tiene capacidad para poder enfrentar al bacilo. El 5% carece de esa capacidad inmunológica y es susceptible a presentar la forma infectante de la enfermedad. Entonces, un paciente que tiene inmunodeficiencia al Mycobacterium leprae y está en contacto con un paciente bacilífero, va a poder desarrollar la enfermedad dentro del rango del periodo de incubación. Un paciente que tiene inmunocompetencia o que tiene ese factor N de Rotberg, que es el factor de protección, es posible que no presente la enfermedad porque su cuerpo tiene capacidad para matar al bacilo. Mínimamente puede llegar a presentar pocas lesiones en caso de estar en contacto con un paciente bacilífero y presentar la forma benigna de la enfermedad. Ya habíamos mencionado, y es reiterativo porque es muy importante, que el 95% de la población contamos con ese factor de protección y que podemos enfrentar el Mycobacterium leprae. No así el 5%, que es un factor que se hereda. O sea, por eso un familiar es muy factible que un paciente bacilífero con la forma infectante que no se atiende y que convive con 10, 14 gentes a diario, y algunos de ellos tengan la carencia de ese factor por herencia, van a poder adquirir la enfermedad porque reúnen los requisitos: carencia del factor N de Rotberg, la convivencia cercana y prolongada, paciente por no tratado, que es bacilífero, con hacinamiento, con higiene inadecuada, y que puede estar asociada a algún otro factor, la desnutrición, la diabetes, alguna otra enfermedad que compromete el sistema inmunológico. En relación a su epidemiología, solamente es importante conocer en forma general, pues, que afecta más al hombre que a la mujer, que es muy frecuente que se dé en personas de la edad reproductiva, y que México cumplió desde el año 2011 con la meta que ya les platicaba de disminuir los casos, llevar los casos hasta menos de un paciente por 10,000 habitantes. Y como podemos ver en la gráfica, ya desde el 2011 nosotros hemos visto siempre en descenso la presentación de casos de lepra. Y aquí nada más también para ejemplificar la incidencia, el número de casos que se va presentando a través de los años, desde el 2000 hasta el 2020, pues totalmente hacia abajo, cumpliendo con las metas del programa. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la lepra? La lepra tiene, vamos a decirlo así, diferentes formas de presentación. Es importante para el estudiante de medicina tener y como encender su cámara fotográfica mental, porque en dermatología mucho es de poder captar esas imágenes, guardarlas y tenerlas pendientes para cuando nosotros estemos frente a un paciente con la posibilidad de lepra. De igual, las lesiones dermatológicas primarias y secundarias, como la pápula, que la pústula, que la roncha. Así también nosotros en leprología podríamos decir que existen, pues, las lesiones dermatológicas relacionadas con la lepra. Y entre ellas tenemos a las manchas hipocrómicas. La mancha hipocrómica
se caracteriza mucho a la lepra indeterminada, que le denominamos también la lepra de inicio, porque en muchas de los la lepra inicia con una mancha hipocrómica, o sea, baja en su color, a veces bien delimitada, a veces los límites no se alcanzan a ver, pero algo muy importante, que todas las lesiones de la piel relacionadas con la lepra van a tener las características de tener alopecia, de tener anhidrosis, o sea que no sudan, y de ser anestésicas. ¿Por qué? Porque, como habíamos mencionado en su concepto actual, la lepra afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. O sea, afecta los nervios de la piel, y si afecta los nervios de la piel, va a afectar los anexos cutáneos, entre ellos el folículo piloso y las glándulas sudoríparas, que nos dan la hidratación de la piel. Entonces, repitiendo, todas las lesiones dermatológicas relacionadas con la lepra siempre tendrán alopecia, anhidrosis y anestesia. Entonces, algo muy característico que nos sirve para poder hacer el diagnóstico. Incluso hay una prueba clínica que nosotros llamamos prueba del pica y toca. Si colocamos una aguja hipodérmica y la introducimos en la lesión del paciente, el paciente no va a sentir dolor. Entonces, es una prueba contundente de que existe anestesia en la piel. Las placas eritematoinfiltradas forman otra parte, ¿verdad?, de la lepra, de las lesiones dermatológicas, y es muy característica de la lepra tuberculoide o de la lepra dimorfa tuberculoide también. De igual manera, tenemos a la lepra dimorfa lepromatosa, con un tanto unas placas más difusas, mayormente diseminadas en relación al número de lesiones. Y bueno, lo característico de la lepra es la lepra lepromatosa nodular, que es la forma infectante también y sistémica de la enfermedad, en donde vamos a encontrar numerosos nódulos, ¿verdad? A veces eritematoviolaceos o del color de la piel, a veces menos en número, como podemos ver en otros, pero siempre con las características de ser anestésicos. Y la lepra lepromatosa difusa, que le denominamos la lepra primitiva y pura, porque se presenta como tal y con una infiltración difusa de la piel, ¿verdad? A veces un tanto atrófica, y que presenta también las mismas características de ser disminuidas con alopecia, con anhidrosis y con anestesia. A continuación presentamos algunos aspectos también ya clínicos de la enfermedad, como para realizar el diagnóstico de las 4 más principales. De la lepra indeterminada, generalmente se presenta, le denominamos el inicio de la enfermedad, se presenta en el glúteo, tronco, mejillas, ¿verdad?, como más frecuentemente, y se caracteriza por ser manchas hipocrómicas, como ya lo habíamos dicho, de límites imprecisos, pero que tienen esa característica de ser anestésicas. Las baciloscopías que se toman a los pacientes generalmente son negativas. No existen bacilos en el lóbulo de la oreja ni en la mucosa nasal. La prueba de Mixuda, que ya habíamos mencionado, que nos sirve a veces para la clasificación de la enfermedad, puede ser positiva o puede ser negativa. En caso de ser positiva, nos habla de que el paciente tiene capacidad inmunológica para poder enfrentar el bacilo. De ser negativa, es importante el tratamiento en este paciente, porque puede desarrollar la forma infectante y progresiva de la enfermedad. La lepra dimorfa es un caso, no un tipo. El tipo le denominamos a la tuberculoide y a la lepromatosa, y a la dimorfa le denominamos caso porque los tipos son fijos y los casos pueden variar o virar. La lepra dimorfa puede virar hacia el polo tuberculoide o a la forma tuberculoide,
o puede virar a la forma lepromatosa. Entonces, la lepra dimorfa son casos, le decíamos, inestables, pueden presentarse en cualquier parte de nuestro segmento corporal y se caracterizan por la presencia de placas eritematoinfiltradas, que si bien nosotros podemos observar, estas lesiones clínicas se pueden semejar a una urticaria. La gran diferencia es que esto que parecen ronchas son placas eritematoinfiltradas y que tienen esa característica que siempre hemos dicho, de ser anestésicas, ¿verdad? Totalmente lo contrario a una urticaria, que es muy pruriginosa. Una característica más de las lesiones, donde existen numerosas placas, ¿verdad? Eritematoinfiltradas, características de la lepra dimorfa. Que es la forma benigna de la enfermedad, generalmente se presenta menor a 5 lesiones, a veces como una placa única, como podemos verla en la presentación de la diapositiva. Se puede presentar en cualquier segmento del cuerpo. Y se caracteriza también por la presencia de placas eritematoinfiltradas, pero con un borde bien definido. Y que tendrán siempre la característica de ser anestésicas. Desde el punto de vista del laboratorio, las baciloscopías son, en la lepra tuberculoide, son negativas, no existen bacilos, mientras la prueba de Mitsuda es totalmente positiva, francamente positiva, porque este paciente tiene esa competencia inmunológica para enfrentar el bacilo. Y en la dermatopatología, pues vamos a encontrar la presencia de granulomas tuberculoides característicos. Y la lepra lepromatosa, que es la forma infectante de la enfermedad, la forma progresiva, ¿verdad? Y que denominamos también sistémica, y que es la que nos puede llegar a dar mucho más casos. Son los pacientes que generan muchos bacilos y que pueden generarnos mayor problema. Desde el punto de vista clínico, la forma infectante sistémica y progresiva, la topografía, cabeza, tronco y extremidades, generalmente a veces es una enfermedad generalizada. Pueden ser nódulos, ¿verdad? Eritematoinfiltrados o del color de la piel. Si fuera una lepra lepromatosa difusa, sería una infiltración difusa de la piel. Y siempre con anestesia, con anhidrosis, a veces una piel atrófica y seca. Estos pacientes tienen mucha congestión nasal, eso es las baciloscopías del lóbulo de las orejas y de la mucosa nasal son ricas en bacilos, ¿verdad? Y pues lógicamente la baciloscopía va a ser positiva. La inmunología, la prueba de Mitsuda aquí va a ser negativa. El paciente no tiene las defensas o la inmunocompetencia para enfrentar el bacilo. Por eso es el crecimiento masivo bacilar. Y la dermatopatología va a presentar lo que denominamos nosotros histiocitos vaculados, y dentro de estos histiocitos una gran cantidad de bacilos en su interior. Nada más para ejemplificar, pues que la lepra tiene diferentes clasificaciones. Dentro de la clasificación más aceptada para poder clasificar los casos y darles tratamiento es la de Ridley y Oppling. Esta clasificación menciona casos y menciona tipos de lepra. Por ejemplo, el tipo de lepra es una forma benigna, el tipo de lepra lepromatosa es la forma sistémica y progresiva e infectante. Entonces, y los casos de lepra indeterminada, dimorfa, estos casos son, ya lo habíamos dicho, son enfermedades que pueden llegar a virar hacia la lepra tuberculoide o virar hacia la lepra lepromatosa. También otra de la clasificación aportada por la OMS es clasificar la lepra de acuerdo al número de lesiones. Puede ser paucibacilar o multibacilar. Paucibacilar cuando tienen pocas lesiones, menos de 5 lesiones. Los pacientes, y multibacilar cuando tienen más de 5 lesiones
y que nos mencionan pues los dos polos, la forma benigna y la forma sistémica y progresiva. Entonces, de igual manera, el tratamiento para los pacientes con lepra paucibacilar es de 6 meses, mientras que para lepra multibacilar es mínimo 1 año hasta por 2 años cuando encontramos persistencia de baciloscopías positivas en el paciente. Concluyendo, la lepra es una enfermedad, sí, milenaria, como que es una de las enfermedades más antiguas en el ser humano y que hasta la fecha sigue existiendo, pero que ha dejado de ser un problema de salud pública, ya que se han cumplido las metas internacionales en nuestro país. Algo muy importante y que quede muy grabado en esta plática es que el 95% de la población tiene la capacidad inmunológica para enfrentar al Mycobacterium leprae y al Mycobacterium lepromatosis y puede evitar la enfermedad o llegar a padecer la forma benigna. El Mycobacterium leprae y el Mycobacterium lepromatosis tienen características muy similares. Sin embargo, desde el punto de vista genético, su genoma es diferente, tiene ciertas diferencias que hacen, vamos ahora sí, la diferencia entre los mismos. Es más prevalente, como hemos visto, el Mycobacterium lepromatosis que el Mycobacterium leprae en nuestro país. La lepra es curable, se trata con poliquimioterapia, el tratamiento es gratuito para toda la población demandante. También existe un programa, les mencionaba, que rige la Secretaría de Salud, es un programa bien establecido con su norma 0027, que es la norma oficial mexicana de la lepra, y también con lineamientos de operación para poder ahora sí, llevar a cabo dar cumplimiento a las metas que se propone cada programa. Forma parte de los programas prioritarios de salud también y ayuda a cumplir esas metas que tanto hemos mencionado, a tener menos de un paciente por 10,000 habitantes, a también hacer diagnóstico oportuno en los pacientes para evitar las discapacidades que ya hemos visto que puede provocar. Y bueno, por último, la capacitación continua del personal es muy importante en este aspecto. Si bien la lepra está en control, consideramos pues que el mantener capacitado al personal atento a la enfermedad nos va a poder dar buenos frutos y evitar que siga habiendo casos ocultos, ¿verdad? Y que estos nos den nuevos casos. La capacitación continua nos ayudará a romper la cadena epidemiológica de esta enfermedad. Agradezco mucho su atención y esperemos que de algo sirva esta entidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien tenga alguna duda, puede abrir su micrófono o puede escribirle en el chat también.